Cocineras y cocineros del mundo, para hacer esta rica receta de pasta de hojaldre con carne, procedemos de la siguiente manera. Para empezar, cortaremos una cebolla a gusto, es decir, cada uno que la corte como más le guste, más fina o menos fina. Pasaremos esta cebolla a una sartén con una cucharadita de aceite y la salpimentaremos un poquito. Y la vamos a dejar cocer a fuego suave durante unos 5 minutos. Pasados estos 5 minutos le añadimos la carne picada y rectificamos un poquito de sal. Ahora simplemente tenemos que cocer la carne a gusto de cada uno. Yo miro de que no quedan muchos grumullos para que sea más fácil de luego repartir. Para tener una receta fácil y rápida, he cogido una pasta de estas de hojaldre que venden en un supermercado y primeramente la estiro un poquito. Quizás esta es la tarea más pesada, darle unos agujeritos a la pasta para que no se hinche al cocerla. Suscríbete al canal. Ahora seguidamente batimos un huevo con un poquito de sal y pintamos con este huevo toda la superficie de la masa. Particularmente me gusta darle un toque de orégano. Pasamos la masa a una bandeja de hornear y ahora simplemente extiendo la carne por encima del hojaldre. Aquí en este momento le estoy dando un poquito de forma a la masa para que nos quede un resultado final más bonito. Y en este caso finalmente le pongo un poco de queso rallado por encima. Me gustaría haberle puesto un poquito más, pero no tenía más. 150 grados al horno durante 10 minutos y ya lo tendremos listo. Cocineras y cocineros del mundo, espero que os sea de mucha utilidad esta receta súper fácil. Un saludo. Y el refrán de hoy: comida sin vino no vale un comino.